Hace un ratito nada más porque hoy una de las noticias de la jornada tiene que ver con el paro que convocó la lista alternativa a la conducción de Baradel de Suteba. Estamos hablando de la lista multicolor justamente del sindicato, un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires para hoy y también para mañana miércoles, por lo cual las escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada se verán afectadas, solo algunas igual. Veremos ahora que nos diga un poquito más Eric Simonetti, docente, integrante de Suteba Multicolor y también militante del Nuevo Más, que nos cuente un poco más al respecto. ¿Qué tal? Buen día, Eric. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias por la comunicación y nosotros desde la lista multicolor estamos realizando un paro de 48 horas entre el día hoy y mañana, luego de un plenario bastante importante que se hizo a nivel provincial con delegados de muchísimas seccionales de toda la provincia de Buenos Aires, en el marco del SUTEBA, ¿no? La lista multicolor es parte del SUTEBA. Y bueno, y hace muchísimos años que nosotros venimos de una construcción sindical muy fuerte que generó que tengamos mucha representación en las escuelas, ¿no? En primaria, en secundaria, eh, y al calor de que también las dirigencias sindicales del SUTEBA y del conjunto del Frente Gremial vienen teniendo una posición política muy colaboracionista del gobierno, ¿no? Muy oficialista, en una situación de un deterioro del salario producto de la inflación, que es enorme. Ujú. Entonces, el poder adquisitivo del trabajador de la educación, al igual que del conjunto de los trabajadores de Argentina, está muy deprimido. Es decir, cada vez tenemos que trabajar más horas para poder ganar algo más o menos que te alcance para llegar al fin de mes. Ujú. Eric, Entonces, quiero frenarme un poquitito para preguntarte la línea de la cual comenzaste. Vos decías, es parte del SUTEBA, pero bueno, no es parte de la conducción. Digo, para que entendamos las y los ciudadanos de a pie, cómo es que digo, la línea alternativa a la conducción puede hacer paro. sí, mirá, en la Constitución Nacional consagra el derecho a la huelga en el artículo 14 bis para todos los trabajadores, independientemente que estén agremiados, no estén agremiados o su sindicato esté reconocido. O sea, el Ujú. derecho a la huelga no tiene condicionantes en la Constitución. Y además, en la ley de contrato laboral, el derecho a la huelga está consagrado no a los sindicatos, sino a los gremios. ¿Qué significa? ¿Qué es un gremio? Un gremio es todos los trabajadores de una rama de la actividad. Cuando se discutió la ley esta en su momento, fue una discusión si tenía que decir gremio o sindicato, porque en el lenguaje jurídico gremio significa el conjunto de los trabajadores de la rama y sindicato la organización sindical. Bien, y como la legislación laboral en Argentina es muy progresiva, se terminó consagrando que diga gremio para que el trabajador que no se siente representado por una conducción oficial pueda realizar el derecho a la constitucional a hacer el paro. Por lo tanto, nosotros que no somos la conducción principal, pero sí somos una parte muy, muy, muy importante del gremio. En muchos lugares tenemos más delegados que la propia conducción, Ujú. porque en las escuelas, suponete, en las escuelas nosotros tenemos trabajadores activos, o sea, no jubilados, que somos mayoría porque tenemos mucha fuerza, pero después por ahí la conducción oficial gana porque tiene muchos jubilados. Entonces hay Ujú. un desfasaje entre la conducción real, o sea, la conducción oficial del gremio y la mayoría de los docentes que están con la multicolor. Ujú. Esto por ahí no se sabe, pero efectivamente pasa así. Entonces, nosotros que no tenemos la conducción oficial, llamamos un paro y para toda la ciudad de La Plata. Ujú. Estamos Por en sí. estas complejidades que te digo que hacen al gremio docente, ¿no? Y esto pasa en toda la provincia de Buenos Aires, porque cuando nosotros convocamos un paro acá, en Las Flores, que la multicolor no tiene desarrollo, adhieren al paro porque la conducción oficial no lo hace. Entonces, es como que si, Ujú. bueno, podés como trabajador, tenés un ajuste económico. Hace 8 años que nosotros perdemos poder adquisitivo.
y tenés una conducción oficial que se lava las manos y dice yo soy parte del gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer los trabajadores? Vamos a quedar mirándonos cómo nos ajusta, cómo nos ajusta. Es decir, tanto desde el punto de vista de la legalidad como desde el punto de vista de la legitimidad económica, el paro tiene razón de ser y por eso la mayoría de los trabajadores de la educación lo hacen. Si no, ¿Cuántos hoy paros han seríamos hecho una este minoría año? que no tendríamos incidencia en nada, ¿no? ¿Cuántos paros han hecho este año? Bueno, decías que la lista oficial del Frente de Unidad Docente Bonaerense, SUTEBA, la conducción no ha hecho, y ustedes sí, y vienen con alto alcance en las escuelas de La Plata. ¿Cuántos Sí, han hecho a lo largo creo del que año este más es o menos? el cuarto paro que hacemos. ¿Y Sí. tienen alguna información sobre el alcance de hoy? ¿Cuántas escuelas están afectadas acá en La Mira, Plata? a esta hora de la mañana, por lo que pude estar charlando con compañeros de distintos lugares, entre ayer y hoy, calculo que debe estar en un 80%, Ujú. acá en la ciudad de La Plata, ¿no? En la provincia de Buenos Aires ese dato todavía no lo tengo, lo vamos a ir construyendo a lo largo del día. Son paros muy fuertes, o sea, en escuelas grandes de la ciudad de La Plata el paro está en esa cifra, en primarias es mucho más completo, Claro. las primarias paran más de conjunto, pero yo para que todo el mundo lo sepa, nosotros como el cargo docente hoy está cobrándose en 240.000 pesos, cuando la línea de pobreza está en 290. Digo esto para saber que es el propio Estado el que nos está pagando 50.000 pesos abajo de la línea de pobreza, y ni hablar la canasta familiar, que hoy la canasta familiar está en 436.000 pesos, dice el INDEC. O sea, fíjense lo lejos que estamos, y eso qué hace que los docentes cada vez busquemos trabajar más cantidad de horas y cargos. Entonces doy un docente común y corriente, cuando toda la vida trabajó un cargo, o sea, media jornada laboral, porque la otra parte de la jornada antes se dedicaba a planificar, a corregir y a la formación docente. Ahora esa parte ya el docente ya no la hace. Es muy difícil formarse, actualizarse. Y es muy difícil dedicarse un tiempo a la preparación de clases, a hacer una producción más personalizada de los estudiantes. Entonces, ¿qué hizo esto? Que uno esté todo el día trabajando, muchas compañías trabajan desde las 7:30 hasta las 9 de la noche, todo el día en la escuela, porque claro, si tenés muchos hijos, tenés que pagar alquiler, con lo que está en alquiler hoy en día, tenés que pagar internet sale una fortuna hoy, entre internet, teléfono, todo, o sea, los gastos son impresionantes. Y vos fíjate esto, el mes pasado tuvimos una devaluación del 22%, con una remarcación de precios impresionante. Y lo único que tuvimos es un bono de 30.000 pesos que para un salario docente es menos del 10%, cuando tuvimos una devaluación del 22%. Eso fue lo que nos recompusieron el mes pasado. O sea, estamos hablando de que damos recontra abajo de la inflación. Por eso el paro es tan fuerte. Es decir, ¿Y hoy en estas día medidas llegan a cualquier algo, gremio. Eric? Estas medidas, ¿Cómo? estas medidas que han hecho, vos decías 4, pero acá tenemos contabilizados un poco de paros más. ¿Han llegado a algo con estas medidas de fuerza? Nosotros entendemos que algo de efecto tienen porque si no, no habría ningún aumento de salario. Es decir, el gremio, la conducción oficial, no ha hecho nada. No convocó nunca una movilización, nunca un paro, no hace nada. Solamente se reúne con el gobierno. Entonces, todos los aumentos que tuvimos, que son insuficientes, nosotros entendemos que es parte de estas medidas de fuerza que venimos desarrollando. Y que deberían estar todos los gremios desarrollando medidas de fuerza para defender el poder adquisitivo, porque, y esto tiene que ver con la situación política, si vos tenés un gobierno que te ajusta y nadie te defiende, y el trabajador solamente mastica bronca y malestar solo en la casa, ¿quién crece? La extrema derecha. Porque muestra la extrema derecha que dice, no te defiende el gobierno que se dice progresista, no te defiende el sindicato y por lo tanto entonces hay que estar en contra del sindicato. Entonces, ¿qué queda? Yo, que no soy ni progresista ni estoy con los sindicatos. Ese es el problema. Por eso para nosotros, el ajuste económico que se está desarrollando en Argentina hace muchos años, es el que incuba este malestar que se termina yendo por derecha. Porque si vos sos progresista, te disfrazás de ajustador, o sea, sos ajustador pero te disfrazás de progresista, ¿qué va a pensar un trabajador medio que es el progresismo? Alguien que está en contra del trabajador. Entonces, nosotros
desarrollando la lucha de los trabajadores de la educación, la lucha en defensa de la escuela pública. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de frenar este ajuste económico que le abre camino a los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad, que son los que permiten legitimar el discurso de los vouchers, por ejemplo. Porque si vos tenés la escuela pública en tan malas condiciones, un pibe, un estudiante común y corriente, piensa que con el voucher, esto yo puedo dar fe porque doy clase en 6º año y me lo dicen mis alumnos, piensan que con el voucher van a poder ir a la escuela pública que está privada, que está en mejores condiciones. Entonces, si vos tenés un Estado totalmente desfinanciado en salud, en educación y en salario, le abrís paso a pensar que el mundo privado es mejor, cuando es totalmente al revés. Pero en la experiencia cotidiana de los estudiantes y de muchos sectores de trabajadores, eso se vive de esa manera. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión muy crítica tanto sobre el ajuste que se está desarrollando, como también sobre el rol de los sindicatos, que son totalmente cómplices. Entonces nosotros cuando desde la Multicolor desarrollamos estas jornadas de lucha y de movilización, como mañana vamos a hacer una movilización, lo que estamos diciendo es paren este ajuste porque nos lleva a un callejón sin salida de los trabajadores. Estamos en comunicación con Eric Simonetti, docente integrante de SUTEA Multicolor y militante del Luego Más. Hoy y mañana paro de 48 horas de la SUTEA Multicolor. Justo recién hablabas de reivindicar la escuela pública, pero me pongo un cachitito en abogada del diablo. ¿Se piensa también en las niñeces que pierden días de clases al momento de ser paros tan reiterados? Sí, de hecho, si nosotros no estuviéramos haciendo estas jornadas de lucha, probablemente la cantidad de días de paro, de clases perdidas sea mucho mayor, porque con estas medidas de lucha, lo que hacemos es exigir más presupuesto para que arreglen las escuelas. Yo te cuento una cosa que la he contado muchísimo en todos los medios de la Ciudad de La Plata. Nosotros el año pasado en la escuela Manuel Belgrano, la de 938, donde yo soy delegado, perdimos 30 días de clase porque el gobierno no arreglaba la calefacción. 30 días. 30 días. Tuvimos que hacer 5 jornadas de lucha en la escuela para que pongan la calefacción. Y lo logramos, pero tuvimos que hacer 5 jornadas de lucha en la escuela. 30 días de clase perdieron los estudiantes. Es decir, en general, si nosotros cobráramos bien, tuviéramos un buen salario, no tendríamos las escuelas destruidas que tenemos. No habría ningún día menos de clase. Esa es la realidad. Entonces, no es responsabilidad de los docentes que tengamos una escuela como la que tenemos. Es responsabilidad de todos los gobiernos de los últimos años que no revirtieron lo que hizo Menem en la década del 90, que fue transferir las escuelas, que eran todas de la nación, a la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos revertir eso, porque cuando las escuelas eran parte del sistema nacional tenían presupuesto. Bien. Hasta la década del 90, ir a la escuela privada estaba mal visto, era de segunda categoría. Hoy eso se invirtió. Entonces, mucha gente que me está escuchando ahora, trabajadores, sectores medios, prefieren mandar a su hijo a la escuela privada o ya lo hacen, por el deterioro que tuvieron los gobiernos en el sistema público. Entonces, nosotros no somos absolutamente para nada responsables de que los chicos pierdan clases sistemáticamente, sino que en realidad, con nuestra lucha, somos la primera línea para defender de que esto sea una catástrofe mayor. Bien. Eric, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo grande.